Mi novia me dejó diciendo, eres solo un asalariado, me merezco más. Al día siguiente cerré un trato de $10 millones, volvió rogándome perdón. Mi nombre es Roberto. Tengo 32 años y durante casi toda mi vida adulta trabajé como enfermero en una clínica privada de mi ciudad. Mi hermano menor, Ruperto, también es enfermero. Yo entré primero y él un año después. Desde jóvenes compartíamos la misma frustración, el trabajo era pesado, las jornadas interminables y el sueldo nunca parecía corresponder al desgaste físico y mental. No odio la enfermería. De hecho, sigo pensando que es una profesión importante y digna. Pero quienes trabajan en hospitales saben que muchas veces uno termina agotado, haciendo turnos dobles, soportando malos tratos y viendo cómo otros puestos dentro del mismo sistema ganan 10 veces más. Durante años, Ruperto y yo hablábamos de hacer algo extra para salir adelante. No soñábamos con volvernos millonarios. Solo queríamos dejar de vivir contando cada gasto. Queríamos estabilidad. La idea del negocio nació después de la pandemia. Durante ese tiempo vimos cómo muchos hospitales y clínicas tenían problemas para conseguir insumos médicos. Faltaban cubrebocas, guantes, batas quirúrgicas, incluso cosas básicas. Ahí entendimos que existía una oportunidad. Al principio no teníamos dinero ni experiencia. Solo teníamos contactos pequeños que habíamos hecho con algunos proveedores y muchas ganas de intentar algo distinto. Investigamos durante meses hasta que logramos contactar fabricantes alemanes y chinos de material médico. Empezamos importando lo más sencillo, cubrebocas y guantes. Literalmente comenzamos desde la sala de la casa de mi hermano. Después empezamos a vender batas quirúrgicas, jeringas, termómetros digitales, bombas de infusión y algunos instrumentos médicos básicos. Nada enorme. Éramos 2 enfermeros aprendiendo sobre logística, aduanas, ventas y administración a prueba y error. Había meses buenos y meses terribles. Mi novia, Azul, al principio parecía apoyarme mucho. Ella trabajaba poniendo uñas y tenía un pequeño estudio en su casa. Cuando comenzamos a salir me gustaba porque parecía una persona sencilla y trabajadora. Durante los primeros años me apoyaba bastante. Incluso llegó a ayudarme a acomodar cajas o responder mensajes de clientes cuando yo estaba ocupado en la clínica. Pero con el tiempo algo cambió. No sé exactamente cuándo empezó, pero poco a poco comenzó a compararme con otras personas. Al principio eran comentarios pequeños. Después se volvieron constantes. Recuerdo una noche en particular. Yo acababa de salir de un turno pesado. Había dormido menos de 4 horas y todavía tenía que revisar un pedido que había llegado del puerto. Cuando llegué a casa de Azul, ella estaba cenando mientras veía videos en su teléfono. Me senté agotado y ella dijo: «Hoy vino una clienta nueva». Le respondí distraído: «Sí». Me comentó que su esposo trabaja en la misma clínica que tú. Se llama Frederick. Yo asentí. Claro, es el director de la clínica. Ella levantó las cejas. Vaya, ¿y un enfermero también puede llegar a ser director? Recuerdo perfectamente el tono con el que lo dijo. No era curiosidad genuina. Era otra cosa. Le respondí: «Hasta ahora no ha habido ninguno ahí, pero supongo que podría pasar». Ella soltó una pequeña risa. «¿Y por qué tú solo te quedaste como enfermero? ¿No te sientes mediocre?». La frase me golpeó más de lo que quiero admitir. Me quedé callado unos segundos pensando que quizá era una broma pesada, pero ella seguía mirándome como esperando una respuesta. Le dije: «No tiene nada de mediocre ser enfermero». Ella encogió los hombros. «Lo siento, lastimé tu ego». No discutimos esa noche, pero algo dentro de mí empezó a romperse. Después de eso los comentarios continuaron. Si veía a alguien con un auto nuevo, hacía comentarios. Si una clienta le hablaba de viajes o de regalos caros, terminaba comparando nuestras vidas con las de ellos. Lo peor es que en ese momento el negocio estaba pasando por una mala racha. Los primeros años habían sido buenos. Nada extraordinario, pero lo suficiente para sentir que íbamos avanzando.
Incluso habíamos hablado de hacer un viaje a París. Azul llevaba meses insistiendo con eso. Guardaba videos de parejas en Europa y me enseñaba hoteles, restaurantes y lugares turísticos. Yo también quería hacerlo. De verdad. Pero hubo un periodo en el que las ventas comenzaron a caer muchísimo. Varias clínicas redujeron pedidos y algunos contratos pequeños se perdieron. Encima tuvimos problemas con un cargamento detenido en aduanas. Todo empezó a sentirse más pesado. Ruperto y yo prácticamente trabajábamos doble turno entre la clínica y el negocio para mantenerlo vivo. Una noche le dije a Azul que debíamos posponer el viaje. No olvidaré su reacción. ¿Otra vez?, preguntó molesta. Solo unos meses. Las ventas bajaron bastante y no quiero gastar dinero ahorita. Ella dejó el teléfono sobre la mesa con fuerza. Bueno, tal vez ya es hora de dejar eso y ponerse a trabajar de verdad. La miré confundido. ¿Cómo que trabajar de verdad? Como un verdadero hombre. Si un negocio no funciona, haces otra cosa, ¿no? Intenté explicarle que todos los negocios tenían temporadas malas, que no podíamos rendirnos por unos meses complicados, que apenas estábamos creciendo. Pero ella negó con la cabeza. Al final solo te quedas con tu sueldito de la clínica. Esa frase me dolió muchísimo porque sabía exactamente dónde golpear. Sí, mi sueldo como enfermero no era impresionante. Sí, muchas veces me sentía agotado física y emocionalmente. Sí, veía a otros avanzar más rápido económicamente. Pero estaba haciendo algo. Estaba intentando construir algo mejor. Lo peor era que ella había visto todo el proceso. Sabía cuánto esfuerzo había detrás. Sabía que Ruperto y yo pasábamos noches enteras revisando inventarios, aprendiendo sobre importaciones y buscando clientes. Había visto cómo cargábamos cajas nosotros mismos para ahorrar dinero. Aún así, comenzó a tratar el negocio como si fuera un juego ridículo. Con el tiempo empecé a notar que también cambiaba frente a otras personas. En reuniones hacía comentarios incómodos disfrazados de bromas. Roberto trabaja demasiado para ganar demasiado poco. Oh. Algún día tal vez deje de jugar al empresario. La gente reía incómoda y yo fingía que no me afectaba. Pero sí me afectaba. Mucho. Ruperto fue el primero en decirme que algo no estaba bien. Una madrugada estábamos descargando mercancía de una camioneta afuera de una pequeña bodega que habíamos rentado entre los dos. Eran casi las 2 de la mañana y estábamos agotados. Él me vio en silencio unos segundos y dijo: Azul ya no te habla como antes. Intenté minimizarlo. Solo está estresada. Ruperto soltó una risa seca. No. Está decepcionada porque todavía no eres rico. Me molesté cuando dijo eso, pero en el fondo sabía que tenía razón. Lo más extraño era que mientras peor iban las cosas, más obsesionada parecía Azul con el dinero y el estatus. Empezó a seguir cuentas de influencers, empresarios y parejas que presumían lujos en redes sociales. Pasaba horas viendo videos de viajes, autos y ropa cara. Cada vez que veía algo así, parecía molestarse más conmigo. Un sábado por la tarde fuimos a comer y ella comenzó a hablarme de una de sus clientas. Su esposo le regaló un reloj de $8,000. Yo respondí tranquilo. Qué bien por ellos. Ella me miró fijamente. A veces siento que estoy desperdiciando mis mejores años. Sentí un vacío horrible en el estómago. ¿Por estar conmigo? Ella tardó unos segundos en responder. No lo sé. Es increíble cómo una persona puede destruirte lentamente sin gritarte ni insultarte directamente. A veces basta con pequeñas frases constantes. Poco a poco empecé a sentir que nunca era suficiente. Si trabajaba mucho, era porque no ganaba lo suficiente. Si descansaba un día, decía que no tenía ambición. Si hablaba del negocio, actuaba como si fuera una fantasía infantil. Y aún así yo seguía intentando salvar la relación. Porque cuando uno ama a alguien, muchas veces justifica cosas que jamás aceptaría de otra persona. Pensaba que quizá estaba frustrada.
Pensaba que las cosas mejorarían cuando el negocio volviera a estabilizarse. Las semanas siguientes fueron incluso peores. Azul ya no intentaba disimular su desprecio. Antes al menos hacía comentarios pasivo-agresivos de vez en cuando, pero ahora parecía genuinamente molesta por todo lo relacionado conmigo. Si llegaba cansado de la clínica, decía que vivía agotado porque nunca había aspirado a algo mejor. Si hablaba del negocio, rodaba los ojos como si estuviera escuchando a un adolescente hablando de hacerse famoso. Y si mencionaba que las ventas podían recuperarse, ella respondía con frases como: «Llevas años diciendo eso». O: «La gente exitosa no vive esperando a que las cosas mejoren». Yo seguía intentando mantener la calma porque sinceramente la amaba. O al menos amaba la versión de ella que conocí al principio. Todavía pensaba que tal vez estábamos pasando una mala etapa. Pero cada conversación terminaba igual, yo intentando explicar mis planes y ella recordándome que seguía siendo solo un enfermero. Una noche llegué a su casa después de un turno particularmente pesado. Había pasado 12 horas viendo pacientes y otras 3 revisando inventarios del negocio con Ruperto. Apenas podía mantener los ojos abiertos. Azul estaba viendo videos en el sofá. Sin apartar la vista del teléfono preguntó: ¿Ya eres millonario o todavía no? Ni siquiera sonrió al decirlo. Me senté lentamente y respondí: pronto las cosas van a mejorar. Ella soltó una pequeña risa. No, Roberto. No van a mejorar. La miré cansado. ¿Por qué siempre hablas así? Finalmente dejó el teléfono y me miró directamente. Porque alguien tiene que ser realista. Al final sigues siendo un enfermero asalariado. Esa frase empezó a repetirse tanto que terminó clavándose en mi cabeza. Un enfermero asalariado. Como si todo mi esfuerzo pudiera resumirse en eso. Como si trabajar honestamente fuera algo vergonzoso. Esa misma semana ocurrió algo que cambió todo. Eran casi las 11 de la noche cuando recibí una llamada de Ruperto. Apenas contesté, escuché su voz acelerada. Bro. Me incorporé de inmediato. ¿Qué pasó? Estoy teniendo pláticas con una cadena hospitalaria enorme. Fruncí el ceño. ¿Qué cadena? Todavía no puedo decir mucho, pero van a abrir 3 sucursales nuevas y quieren abastecerlas completas. Sentí como el sueño se me quitaba de golpe. ¿Hablas en serio? Sí, y escucha esto, no quieren tratar con demasiados proveedores. Quieren trabajar prácticamente con uno solo que pueda suministrar casi todo. Me levanté de la cama. Y les dije que nosotros podíamos hacerlo. Me quedé callado unos segundos. Ruperto, eso es enorme. Lo sé. Me mandaron una lista preliminar. Tenemos acceso a casi todo lo que necesitan: guantes, instrumental, batas, bombas de infusión, monitores, mascarillas, camas clínicas, casi todo. Sentí una emoción brutal recorriéndome el cuerpo. Entonces, ¿cuál es el problema? Hubo un pequeño silencio antes de que respondiera. Nos faltan los ventiladores de respiración mecánica. Ahí sentí como la emoción bajaba un poco. Los ventiladores eran otro nivel. Nosotros nunca habíamos trabajado con equipos tan caros. Conseguir proveedores confiables era complicado y el costo de importación era altísimo. Me pasé la mano por el rostro. Sabes que jamás hemos conseguido eso. Son demasiado caros. Entre aduanas, transporte y permisos podríamos terminar perdiendo dinero. Lo sé, respondió rápido, pero debemos conseguir algo. Esta es la oportunidad de nuestras vidas. Escucharlo así me hizo guardar silencio. Entonces empezó a hablar todavía más emocionado. ¿Entiendes lo que significa esto? Les venderíamos más de $10 millones en producto. Sentí un vacío en el estómago. 10 millones. Nunca habíamos manejado cifras ni remotamente cercanas a eso. Eso nos dejaría ganancias cercanas a 2 millones para cada uno, continuó. Y no solo eso. Si todo sale bien, seríamos sus proveedores exclusivos por al menos un año. Yo seguía intentando procesarlo.
Ruperto prácticamente gritaba del otro lado. 5 millones mensuales en pedidos posteriores, Roberto. ¿Entiendes? Esto da hasta para jubilarnos. Por primera vez en muchísimo tiempo sentí algo parecido a esperanza real. Le respondí. Bien, haré lo que pueda. Buscaré por todos lados. Y eso hice. Los días siguientes fueron una locura absoluta. Llamé a contactos antiguos, escribí correos, investigué fabricantes, hablé con distribuidores internacionales y hasta contacté empresas con las que jamás habíamos trabajado. Incluso falté un par de días a la clínica para asistir a reuniones. Prácticamente desaparecí del mundo. Dormía poco, comía mal y pasaba horas revisando especificaciones técnicas y costos de importación. Azul empezó a molestarse porque casi no le respondía mensajes, pero sinceramente mi mente estaba completamente enfocada en conseguir esos ventiladores. Porque si aquello salía bien, nuestra vida cambiaría para siempre. No exagero cuando digo que sentía una presión gigantesca. Ruperto y yo llevábamos años intentando construir algo grande y por primera vez parecía posible. Pero mientras más avanzaban los días, más difícil parecía. Algunos proveedores tenían tiempos de entrega demasiado largos. Otros manejaban precios absurdos. Algunos simplemente dejaron de responder. Empecé a desesperarme. Y entonces Azul me pidió vernos. Me citó en un restaurante al que solíamos ir antes. Recuerdo que llegué agotado pero también emocionado porque, en el fondo, quería contarle lo que estaba pasando. Quería que por una vez se alegrara conmigo. Cuando me senté frente a ella, parecía distante. Aún así sonreí ligeramente y empecé a hablar. Le conté todo. Le hablé de la cadena hospitalaria, de las 3 nuevas sucursales, del contrato enorme y de la posibilidad de convertirnos en proveedores exclusivos. Mientras hablaba podía sentir mi propia emoción creciendo. Si logramos esto, todo cambiará, le dije. Literalmente podríamos asegurar nuestro futuro. Ella me observó en silencio unos segundos. Después preguntó. ¿Cuánto ganarían? Cerca de 2 millones cada uno inicialmente. Esperé aunque fuera una reacción mínima de felicidad. Pero Azul soltó una pequeña risa incrédula. Eres tan ingenuo y soñador. La miré confundido. ¿Qué? Acepta la realidad, Roberto. Jamás llegará a nada ese proyecto. Tú y tu hermano solo viven soñando. Sentí un golpe en el pecho. Esta vez es diferente. Ella negó lentamente con la cabeza. Siempre dices lo mismo. Intenté mantener la calma. Tengo un buen presentimiento con esto. Ella apoyó los codos sobre la mesa y me miró con una expresión fría. Me das lástima. Esa frase me dejó completamente inmóvil. Continuó hablando como si nada. Ni siquiera pudiste llevarme a París. Algo tan básico. Fue ahí donde exploté un poco. Estoy harto de que me restriegues eso cada vez que tienes oportunidad. Ella levantó las cejas. ¿Y qué esperabas? ¿Que te aplaudiera? Hubo un silencio incómodo. Sentía gente alrededor hablando y riendo, pero en mi cabeza todo estaba apagándose lentamente. Entonces ella dijo la frase que todavía recuerdo palabra por palabra. Eres solo un asalariado. Me merezco más. No gritó. No hizo una escena. Lo dijo con absoluta tranquilidad. Como si realmente creyera que yo valía menos por no haberle dado la vida que imaginaba. Después tomó su bolso y se levantó de la mesa. Ni siquiera esperó una respuesta. Simplemente se fue. Y yo me quedé sentado ahí. Recuerdo ver mi reflejo en la ventana del restaurante y sentirme completamente destruido. No sé cuánto tiempo pasé ahí sentado antes de irme. Cuando llegué a mi departamento me derrumbé. Lloré más de lo que quiero admitir. No solo por la ruptura, sino porque en ese momento realmente empecé a creer que quizá ella tenía razón. Tal vez sí era un fracaso. Tal vez había perdido años persiguiendo algo imposible. Tal vez todo el esfuerzo, las noches sin dormir y los sacrificios no habían servido para nada.
Mientras estaba sentado en el suelo de la sala, sonó mi teléfono. Era Ruperto. Contesté con la voz quebrada. Sí. Bro, ¿encontraste algo? Preguntó inmediatamente. Me están preguntando otra vez. Creo que tenemos solo hasta mañana. Cerré los ojos unos segundos. Me dejó azul. Hubo silencio. Después escuché cómo soltaba aire lentamente. Bro, lo siento. Pero esa mujer no te merece. No respondí. Él continuó. Vamos, no hay tiempo para lamentarse. Ignórala. Me limpié el rostro. No puedo, me siento destrozado. Hubo un silencio pesado antes de agregar. No encontré nada. Creo que soy un fracaso. Ruperto soltó una maldición. Maldita sea, Roberto, te necesito concentrado. Su tono no era cruel. Era desesperado. Sé que es un mal momento, pero créeme, lo superarás. Esa estúpida solo piensa en París. Es de lo único que habla. Francia, Francia, Francia. Lo escuché caminar nervioso del otro lado del teléfono. Entonces dijo algo que hizo que mi mente se detuviera por completo. No necesitamos a Francia. Necesitamos ventiladores. Y en ese momento me quedé completamente en silencio. En ese momento algo hizo clic en mi cabeza. Fue extraño. Como si todas las piezas se acomodaran de golpe. Y entonces respondí. No, si necesitamos a Francia. Hubo un silencio incómodo. Maldita sea, Roberto, concéntrate, dijo desesperado. Me levanté del sofá tan rápido que casi tiré el teléfono. Escucha, idiota. En Francia hay una fábrica de ventiladores Puritan. Ruperto se quedó completamente callado. Pasaron unos segundos. Después escuché. Cierto. Mi corazón empezó a acelerarse. ¿Los llamaste alguna vez? No, ¿y tú? Tampoco. Otro silencio. Y luego dijo. Voy para tu casa. Colgó inmediatamente. Esa madrugada prácticamente cambió nuestras vidas. Ruperto llegó 20 minutos después todavía con uniforme de enfermero. Traía una mochila llena de papeles, una laptop y ojeras horribles. Yo probablemente me veía igual de destruido. Nos sentamos en la mesa de la cocina rodeados de café, libretas y hojas impresas. Durante horas investigamos distribuidores, contactos comerciales, correos y páginas corporativas. Encontrar el contacto correcto fue más difícil de lo que imaginábamos. En un punto pensé que no lo lograríamos. Pero cerca de las 3 de la mañana encontramos un correo empresarial y un número directo de exportación internacional. Ruperto empezó a caminar nervioso por la cocina. Solo necesitamos 10, decía intentando tranquilizarse. 5 para una sucursal y 5 para otra. La tercera solo será de atención de primer nivel. Yo asentía mientras sentía el corazón descontrolado. 10 ventiladores. 10 malditos ventiladores separaban nuestra vida actual de algo completamente distinto. Ruperto me miró. ¿Llamamos? Creo que jamás lo había visto tan nervioso. Yo tampoco podía dejar de sudar. Asentí lentamente. La llamada fue una tortura. Primero nos transfirieron entre departamentos. Luego nos pidieron información de la empresa. Después preguntaron volúmenes de compra, tiempos y especificaciones técnicas. Hubo momentos donde sentí que todo se iba a caer. Pero milagrosamente siguieron interesados. Y después de casi una hora hablando, negociando y revisando opciones, ocurrió algo que todavía me parece irreal. Aceptaron vendernos los 10 ventiladores a un precio absurdamente bajo porque eran modelos de una línea que estaban reemplazando parcialmente por una actualización más reciente. Los equipos seguían siendo completamente funcionales y certificados. Además, podían enviarlos en 15 días. Ruperto me miró completamente pálido. Las sucursales abren en un mes. Yo apenas podía respirar. Tenemos tiempo. Cuando terminó la llamada nos quedamos sentados en silencio. No gritamos. No celebramos.
Creo que ninguno quería ilusionarse demasiado todavía. Pero por primera vez en muchísimo tiempo sentí algo distinto. Sentí que quizás sí podíamos lograrlo. A la mañana siguiente fuimos a la reunión con la cadena hospitalaria. Recuerdo perfectamente el edificio. Los trajes de los ejecutivos. La sala enorme. El café demasiado caro. Todo se sentía fuera de nuestro nivel. Ruperto y yo seguíamos siendo dos enfermeros acostumbrados a cargar cajas y hacer guardias nocturnas. Y aún así ahí estábamos negociando millones de dólares. Nos hicieron preguntas durante casi 2 horas. Logística. Capacidad de suministro. Garantías. Distribución. Importaciones. Tiempos. Cuando mencionamos que ya teníamos acceso a los ventiladores, noté cómo cambió completamente el ambiente. Uno de los ejecutivos incluso sonrió. Al final de la reunión, el director regional cerró una carpeta y dijo: Bienvenidos a bordo. Creo que mi cerebro dejó de funcionar unos segundos. Nos estrecharon la mano. 10 millones de dólares en producto. 10 millones. Ruperto y yo intentamos actuar profesionales durante toda la reunión, pero apenas entramos al elevador ambos empezamos a respirar como si acabáramos de sobrevivir a algo. Cuando salimos del edificio y llegamos al estacionamiento, Ruperto fue el primero en quebrarse. Empezó a llorar. Yo también. Nos abrazamos en medio del estacionamiento como dos completos idiotas. Años de cansancio, frustración y miedo salieron de golpe. Recuerdo que Ruperto empezó a reírse mientras lloraba. ¿Por qué lloras? ¿Por Azul? Yo me limpié el rostro y respondí. ¿Quién? Eso hizo que ambos termináramos riéndonos todavía más. Ese mismo día renunciamos a la clínica. Nunca olvidaré la cara de algunos supervisores cuando entregamos nuestras renuncias. Pensaban que estábamos locos. Y sinceramente, quizás sí lo estábamos un poco. Después llamamos a nuestros padres. Mi madre lloró apenas escuchó la noticia. Mi padre estuvo en silencio varios segundos antes de decir: Estoy orgulloso de ustedes. Creo que jamás olvidaré esa frase. Horas después revisamos las cuentas bancarias de la empresa y vimos reflejado el primer pago del contrato. Ver tantos ceros en una pantalla fue surrealista. Ruperto solo repetía: No puede ser real, no puede ser real. Yo tampoco podía creerlo. Esa noche apenas dormí. Y al día siguiente apareció Azul. Llegó a mi departamento como si nada hubiera pasado. Ni siquiera avisó. Cuando abrí la puerta se quedó mirando el lugar confundida porque ya había sacado muchas cosas. Varias cajas estaban apiladas cerca de la entrada y algunos muebles habían desaparecido. Me iba a mudar. Ella frunció el ceño. ¿Te mudas? Respondí tranquilo. Sí. Azul entró lentamente al departamento observando las cajas. Llevaba ropa elegante y maquillaje impecable, pero podía notar nerviosismo en su expresión. Se giró hacia mí. Felicidades. No respondí. Ella cruzó los brazos. Tu mamá me llamó ayer. Ahí entendí todo. Mi madre no sabía que habíamos terminado. Seguramente la había invitado pensando que seguíamos juntos. Azul continuó. Me invitó a una cena para celebrar tu éxito. Solté una pequeña risa sin humor. Claro. Hubo un silencio incómodo. Entonces ella habló con una voz mucho más suave. Roberto, creo que deberíamos hablar. La miré unos segundos. Era increíble cómo alguien podía cambiar tan rápido. Hacía apenas unos días me había llamado mediocre, fracasado y asalariado. Ahora estaba ahí intentando sonar comprensiva. Me apoyé contra una caja. ¿Sobre qué exactamente? Ella evitó mirarme directamente. Sobre nosotros. No respondí. Entonces empezó. Dijo que había estado estresada últimamente. Que había dicho cosas que no sentía realmente. Que estaba frustrada con su vida. Que tenía miedo del futuro. Las típicas explicaciones que aparecen cuando el dinero entra en escena. Yo la escuchaba en silencio.
Y mientras hablaba, algo dentro de mí se enfriaba cada vez más. Porque ya no escuchaba amor. Escuchaba arrepentimiento. Pero no por haberme lastimado, sino por haber calculado mal. Finalmente dijo: perdóname. Recuerdo que me quedé observándola varios segundos. Azul dio un paso hacia mí. Sé que fui dura contigo, pero tú tampoco entendías la presión que sentía. Eso me hizo reír un poco. ¿La presión de qué? Ella frunció el ceño. De sentir que mi vida no avanzaba. La miré directamente. Trabajabas poniendo uñas. ¿Y qué tiene eso de malo? Nada. Pero es curioso cómo mi trabajo sí era mediocre y el tuyo no. Ella abrió la boca pero no respondió. Seguí hablando. ¿Recuerdas cuando dijiste que solo era un asalariado? Roberto. No, espera. Déjame terminar porque tú hablaste bastante esa noche. Azul bajó la mirada. Tú no estabas enamorada de mí. Estabas enamorada de la idea de tener una vida de lujo. Ella negó rápidamente. Eso no es cierto. Claro que sí. Y el problema no era que quisieras más. El problema era cómo tratabas a los demás mientras no tenían éxito. Sus ojos empezaron a humedecerse. Cometí un error. No. Cometiste muchos. Ella intentó acercarse otra vez. ¿Podemos arreglar esto? Solté una risa incrédula. ¿Ahora sí? Siempre creí en ti. Eso hizo que literalmente me riera en su cara. No, Azul. Tú creíste en el dinero. Hay una diferencia enorme. Su expresión cambió. Por primera vez parecía realmente desesperada. Roberto, por favor. Entonces recordé algo. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo? Ella me miró confundida. Que al final sí voy a ir a París. Vi cómo tragó saliva. Continué. Y probablemente me quede un tiempo en Francia porque ahora tenemos proveedores allá. Su rostro se tensó completamente. No tienes que humillarme. ¿Humillarte? Tú me miraste a los ojos y dijiste que te daba lástima porque no podía pagarte un viaje. Ella empezó a llorar. Lo siento. Negué lentamente. No lo sientes. Solo llegaste tarde. Hubo un silencio muy pesado. Después observó las cajas otra vez. ¿De verdad ya no quieres intentarlo? La respuesta salió sola. La versión pobre de mí te estorbaba. No mereces conocer la versión exitosa. Esa frase pareció destruirla. Intentó hablar otra vez, pero seguí. ¿Sabes qué fue lo peor? Que cuando estaba destruido, después de que me dejaras, todavía pensaba que quizá tenías razón. De verdad llegué a creer que era un fracaso. Ella lloraba en silencio. Y ahora entiendo algo. Nunca fui poca cosa. Solo estaba rodeado de alguien que medía el valor de las personas según cuánto podían gastar. Azul se limpió el rostro rápidamente. No soy así. Sí eres así. Y honestamente espero que algún día cambies porque si no, nunca vas a ser feliz. Siempre habrá alguien con más dinero, más viajes y más lujos. Ella se quedó callada. Yo abrí la puerta del departamento. Ya terminé esta conversación. Me miró completamente derrotada. ¿Eso es todo? Asentí. Sí. Y por cierto. Ella levantó lentamente la mirada. Gracias. Frunció el ceño confundida. ¿Gracias? Sí. Porque si no me hubieras dejado esa noche, probablemente nunca habría hecho clic lo de Francia y los ventiladores. Todo esto pasó hace apenas 2 meses. Todavía se siente extraño decirlo porque mi vida cambió demasiado rápido. Hace poco estaba haciendo turnos dobles en la clínica, preocupado por pagos, aduanas y ventas bajas. Ahora tengo más dinero del que imaginé tener en toda mi vida. Y sinceramente, todavía me cuesta procesarlo. Pero algo importante, no empecé a gastar como loco. No me compré 10 autos ni una mansión absurda. Ruperto y yo decidimos invertir casi todo.
Expandimos la empresa, contratamos personal, conseguimos una bodega más grande y empezamos a buscar nuevos contratos. También ayudé a mis padres y por primera vez en años puedo dormir sin sentir ansiedad constante por el dinero. A veces veo mensajes de personas que quieren emprender y sienten miedo porque las cosas no avanzan rápido. Mi consejo es simple, no se rindan demasiado pronto. Habrá meses horribles. Personas que se burlarán de ustedes. Momentos donde incluso ustedes mismos pensarán que están fracasando. Pero muchas veces la diferencia entre lograrlo y no lograrlo es resistir un poco más. Y también aprendan esto, jamás construyan su vida alrededor de alguien que solo los valore cuando tienen éxito.